Qué gusto, como siempre digo, qué responsabilidad tan grande pararse adelante. Tal vez usted decía, hoy día vamos a escuchar la voz del pastor, pero como dijo, no, hoy el Señor ha permitido que esta sierva esté aquí, así que hoy traje una palabra que el Señor me la dio. Siempre aclaramos esto, no es de ayer ni de la semana pasada, sino es de hace un mes, a veces hasta 2 meses, buscando la presencia de Dios para que Él nos muestre qué palabra traer. Así que, ¿cuántos quieren recibir hoy día bendición? La bendición se da cuando usted coge la palabra y la pone por obra. Ahí viene la bendición. Así que hoy mi anhelo es que usted reciba la palabra y la tenga en su corazón y en su mente y luego la practique. Ahí viene la bendición de Dios. Así que mis hermanos queridos, le voy a pedir que cierre un segundito los ojos ahí. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque sabemos que eres tú que está aquí moviéndose, Señor, en cada corazón, en cada mente. Háblanos en esta mañana. Yo te lo pido, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos tienen casa? La semana antepasada me parece que Paula empezaba iniciando algo parecido. ¿Cuántos quieren casa? ¿Cuántos tenemos ya casa? Yo creo que todos anhelamos alguna vez una casa hermosa. Cuando nosotros no teníamos casa nos imaginábamos. Yo pienso que usted también se debe estar imaginando, los que no tenemos casa propia y los que ya tienen, pues qué lindo la casa. Hay lugares tan bonitos cuando ya tenemos esa casa, qué bonito, a lo mejor el patio. Hay lugares específicos donde nosotros podemos decir, este es mi lugar favorito. Lo voy a trasladar un ratito a su casa. Incluso cómo quedó ahorita el cuarto. Híjole, solamente mirándoles yo ya sé cómo quedó el cuarto. ¿Cómo quedó el cuarto de ustedes? Hermoso quedó ahorita. Y hay lugares así tan bonitos en la casa que uno dice, este es mi lugar donde yo aquí estoy, pero tremendamente tranquilo, tranquila. Algunos dirán, mi lugar favorito es la cocina. Yo pienso que cuando dicen así, chuza, yo tengo que mirarlo 2 veces para decir que ¿en serio? ¿La cocina? Y otros dirán, en el lugar donde se lava los platos. Alguien puede decir, sí, amén, el lugar de los platos me encanta. Ahí sí estamos diciendo que somos extraterrestres tal vez. Hay un lugar bonito en el dormitorio donde estamos ahí tan bonito, tan acostaditos, tal vez viendo la televisión. Hay lugares bonitos en la casa. Lo estoy trasladando a su casa. ¿Se siente bien usted en su casa? ¿Cuál es el lugar que más le gusta? ¿La sala? ¿El baño? A algunos les encanta el baño, para bañarse, por supuesto. Se están media hora, 1 hora. Entonces, ese es el lugar tan bonito de la casa que tal vez algunos dicen, chuza, yo no tengo un lugar favorito de la casa. Le dejo pensando en eso. Pero si nosotros tenemos una casa, ya sea propia, ya sea arrendada, igual tenemos que nosotros cuidarla. Tenemos que limpiarla, tenemos que arreglarla, ordenarla, porque así nos enseñó Dios. Si usted se acuerda o recuerda en Génesis dice Dios hizo todas las cosas en orden. Dice el lunes hizo tal cosa, el martes hizo tal cosa. Eso me indica que Dios es un Dios de orden. Entonces, si usted tiene una casa, que sea una casa en orden, una casa que usted la pueda cuidar. A veces decimos, es que como es arrendada, no la voy a cuidar mucho. Ya después la dueña de casa que pinte, la voy a rayar un poquito. Entonces tengamos cuidado. La casa que Dios nos da es una bendición y la casa que Dios nos da hay que cuidarla, hay que ordenarla. Dentro de la casa se conforma lo que se llama el hogar. El hogar es las personas que habitan en ella. Ese hogar también tiene que ser cuidado. Ese hogar tiene que ser cuidado por cada uno de los que viven allí. Mamá, papá, hijos,
tiene que ser cuidado ese hogar. Y yo hoy he traído 3 factores que nos pueden dañar ese hogar. Hay factores que nosotros decimos, chuza, ¿será que pueda dañar mi hogar? Así que yo le voy a indicar, le voy a enseñar cuál es el primer factor que puede dañar el hogar. La tecnología. La tecnología, estamos nosotros viviendo con la tecnología, pero nosotros al tener nuestro hogar, cuando esa tecnología no está bien llevada, nos puede llevar a la destrucción. Usted le dice a la tecnología, bienvenido, pase usted. Le dice al internet, que es el principal, viene una tablet, viene un celular, viene la llamada, no sé cuántos conocen, Alexa. Qué hermosa que es esa Alexa, me encanta a mí. Entonces entra y usted le dice, pasa. Y de usted, de cada uno de ustedes y de mí, depende que yo pueda decir, traigo condenación a mi hogar, traigo yo una contaminación a mi hogar o traigo una bendición. Todo depende de lo que usted empiece a manejar. Si usted dice, con el celular yo tengo para llevar la Biblia, es una bendición. Pero si usted empieza con el celular a mandar un mensajito a alguien que no es ni su esposa ni su esposo y manda a algún conocido que le emociona y que le dice, ay, qué bonita que estás hoy día, de mañana te vi, qué bonito que estás hoy día, en la mañana también te vi, está dejando entrar la contaminación a su hogar para destrucción. Entonces usted le dice, pase usted, bienvenido sea usted. Depende de cómo lo manejemos. Por eso decía, un factor puede ser la tecnología. La computadora, usted le dice, ay, la computadora es lindo para hacer los deberes, para hacer los trabajos, pero también lo puedo utilizar para la pornografía. Y esos mensajitos que mandan por allí, escondiditos, le estoy diciendo a la pornografía, pase usted. Yo le puse un nombre a la semipornografía. La semipornografía le puse a esos personajes que salen en traje de baño, esos personajes que salen con una ropita media provocativa y que decimos, es que esto no es pornografía. Pero bienvenido, no pasa nada. Y lo dejamos entrar para destrucción de nuestro hogar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la tecnología, es muy importante. Yo les decía, Alexa es algo tan bonito, ese aparatito, que usted le da una orden, Alexa, por favor pon tal música. Y esa Alexa es obediente. Lástima que no sepa cocinar, porque hasta eso le dijéramos. Alexa es muy, muy linda. Pero también usted puede buscar cosas negativas en Alexa. Entonces, tengamos cuidado con lo que dejamos entrar a nuestro hogar. Ese es un factor que hoy he traído. Segunda de Pedro 2:20 dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Fuimos lavados con la sangre de Cristo, pero si otra vez volvemos a esa contaminación, dice que el estado nuestro va a ser peor. No podemos nosotros dejar pasar a ese factor llamado tecnología para el mal, solo para el bien. Otro factor dice, aquí yo lo anoté, para la gloria del Señor nosotros trabajamos en consejería. Y muchas de las cosas que los papás han tenido problema en este tiempo es que ahora les hemos dado tanta confianza a nuestros hijos, entre comillas, porque a veces se nos va la mano, y dejamos que nuestros hijos lleven a su novio a la casa. ¿Hasta dónde puede llegar él o ella? Hasta la sala, considero yo. Pero ahora es tan amigable la situación, entre nomás al cuarto. Tal vez estoy llevando contaminación,
Estoy permitiendo que puedan llegar al pecado. Tengamos cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra casa. Si llega el novio de mi hija o de mi hijo, ¿hasta dónde puede llevar? No podemos permitirle más allá. Ay, no, es que él es bonito. Él es hermoso. No, yo lo creo incapaz de que haga algo malo. No podemos nosotros permitir que vayan más allácito. Así que tengamos cuidado y no contaminemos nuestro hogar. Después podemos llorar, después podemos estar sufriendo. Entonces pidámosle al Señor esa sabiduría. ¿Hasta dónde puede entrar el novio, la novia de mi hijo, de mi hija? Hay amigos que llegan a la casa. ¿Cómo es que están llegando? Conocemos que llegan no para buenas cosas algunos. Por eso yo le digo amigos entre comillas, porque tal vez llegue y entre, se instalen a escondidas a tomar. Dios no lo permita, a drogarse, pero esa es la actualidad, eso es lo que estamos viviendo. Hoy yo le traje esta enseñanza para que usted no permita que se contamine su hogar. Trae no bendición. Entonces yo tengo que decir alto, tengo que tomar autoridad. Otro factor que yo he traído para ustedes que puede dañar el hogar, que nosotros debemos hacer algo cuando llevamos algún objeto a la casa. A lo mejor algún objeto que se lo ve tan bonito que en la actualidad usted tiene que averiguar de dónde sale el objeto. Me hago entender. Alguna vez mi hijo Brian tendría unos 14, 15 años, no lo recuerdo. Después ellos me dicen, no mamita, fue así. Fuimos a Quito y él era enamorado de un grupo de música, no le voy a decir cuál, para que después no vaya a la casa y diga, chuza, este es el que no conviene. Y él me decía, mamita, mire este cuadro tan lindo, tan hermoso, tan precioso. Yo, no, mi hijo, eso no conviene. Hay objetos que la Biblia los llama anatema. Esos objetos son una maldición para nuestras vidas. Y él me decía, pero mamita, mira, oramos para llevarlo. No, mi amor, eso no hay cómo. La típica de los hijos que te vienen y te hablan al oído y te quieren convencer. Brian es un poquito hábil en eso. Y viene una camiseta parecida al cuadro. Ya le digo, llevemos, en la casa oramos, llevemos. Algo el Señor nos quiere enseñar. Lo trajimos de Quito a la casa y Brian se quedó solito en la casa porque nosotros tuvimos que ir a algún lado a orar. Y regresamos 10:30 de la noche y olía la casa a humo, la casa se quema. Algo pasó aquí, ¿qué hizo Brian? Y para la bendición y la gloria del Señor lo encontramos rompiendo la camiseta, rompiendo todo ese cuadrito tan hermoso por el cual él casi se arrodilla ante mí. Y empezamos a preguntarle, ¿qué pasó, mijo? Dice, mamita, cuando ustedes se fueron, una sombra negra detrás mío. Y ahí entendí que eso no era bendición, que era anatema. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestro hogar que le hemos dicho, bienvenido, pase? Tenemos que tener cuidado con lo que tenemos en nuestra casa. Nos puede destruir. Así como nos va a destruir un cuadro. Si él no está bien sentado en la casa del Señor, si no está bien firme, hay muchos que están con los nervios alterados, hay muchos que están haciendo cosas indebidas. La obra del diablo, ¿cuál es? Hurtar, matar y destruir. Son 3 factores que hoy yo le he traído para que usted guarde su hogar, para que usted cuide su casa, pidiendo la sabiduría al Señor. ¿Y cómo es que tengo yo que hacer las cosas? La Biblia dice en Josué 7:13. Primero tenemos que limpiar, dice, porque no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado ese anatema de vosotros. Si nosotros tenemos en la casa anatemas, dice, no podremos hacernos frente contra nuestros enemigos. Muchas de las veces estamos pasándola mal, estamos teniendo problemas, a lo mejor hay algo indebido en nuestro hogar. Así que cuando usted salga a su casa, vaya a su casa y limpie todo.
purifique todo. Esa es la enseñanza que Dios nos trae en esta mañana. Cuidado, padres de familia. Cuando un hijo chiquito, especialmente el hijo chiquito, lleva algo a su casa, ¿de dónde sacaste, mijito? Yo no sé cuántos son de mi edad, soy jovencita. ¿Cuántos se acuerdan cuando las abuelitas nos decían, no traigas nada a esta casa? ¿Quién te dio? Y empezaba la fila de preguntas. ¿Por qué traes esto acá, mijito? Si usted le permite a su hijo que lleve algo y no le pregunta de dónde sacaste, eso se convierte en un anatema, porque Dios no lo permite, como digo. Puede ser que él lo cogió y simplemente un robo trae maldición. Dice, y no podrás hacer frente contra tus enemigos. Eso quiere decir que las maldiciones te van a seguir porque no corregimos. Y si es un adolescente o si es una persona que estuvo cogiendo algo y no lo devuelve, entonces este es el momento. Dios nos trajo a este lugar para escucharlo. Cuando yo preparaba este mensaje y leía este versículo, habla acerca de que robaron, cogieron algo que no les correspondía. Y yo me trasladé a mi juventud, cuando yo también cogí algo de mi mamá, de mi casa, y yo le dije, Señor, yo ya te pedí perdón por esto, pero lo volví a hacer, porque yo no quiero maldición para mi vida, yo no quiero maldición para mi casa. Mire cómo nosotros podemos decir a nuestros hijos, ay, qué lindo, ¿y quién te dio? Julano, ay, qué hermoso, mi amor. O también podemos decir, a ver, vamos a preguntar quién te dio, de dónde sacaste esto, para que no se convierta la casa en un anatema, una maldición que solamente diciéndole al Señor, purifícame, perdóname, se podría limpiar. Pero podemos evitarlo, podemos hacer las cosas de la mejor manera. No nos podremos frente a nuestros enemigos. Ellos siempre van a estar venciéndonos cuando hay algo indebido en nuestro hogar. Este hogar debe ser el refugio para nuestros hijos, para nosotros mismos. Por eso yo les decía, trasládese a su casa. ¿Cuál es el lugar favorito? ¿El lugar del cuarto de su mamá, donde está todo tranquilo? ¿Cuál es ese refugio? Tenemos que tener un refugio en nuestra casa, en nuestro hogar. Mis hermanos queridos, ¿qué debemos hacer? Tome autoridad. La autoridad que Dios le ha dado como padres, usted ponga un orden en su casa, la tablet, del celular, hasta qué hora es permitido que sus hijos lo tengan. Eso se llama tomar autoridad, sin temor alguno, porque Dios nos dio esa autoridad. Ese dormitorio donde su hija con el novio llegan, ahí no pasa nada, ponga orden en su casa para que no haya anatema. Esa es la casa tan bonita que nosotros la pintamos y tan bonito que está, tiene que ser el refugio para nuestra familia. Hay un lugar en la casa que no muchos la tienen. Tenemos hasta bodega, tenemos la sala, pero a veces nos falta ese lugar donde nosotros podamos ir y decirle, Señor, aquí estoy. Hoy yo quiero enseñarle también que dentro de nuestra casa podemos hacer algo así como un lugar específico donde yo pueda ir y decirle, Señor, aquí estoy. Pocos lo tenemos. Yo quiero enseñarle en esta mañana algo que dice la Biblia, para que usted tenga ese lugar específico donde hablar con el Señor. Quiero llevarle al arca del pacto. El arca del pacto, hay un dibujito allí para los que no han podido conocer cuál era el arca del pacto. Ahí está pasando. El arca del pacto era un cofre. Si usted lo puede ver, yo de aquí lo estoy viendo allá en la parte de allá del vidrio. Es un cofre, era un cofre, y ahí a los lados habían 2 querubines. Dentro de ese cofre, ¿qué había?
las tablas de la ley, la vara de Aarón y estaba el maná que comieron el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Entonces, ese cofrecito era la presencia de Dios mismo. ¿Se puede usted imaginar ese cofre, la presencia de Dios mismo? Y yo quiero llevarlo a que en su casa esté la presencia de Dios. Ese cofre, el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en un lado, estuvo en otro lado, estuvo en diferentes lugares, hasta que el rey David empieza a decir: es tiempo que traigamos el arca del pacto a este pueblo. Así que David empezó a sentir esa necesidad de la presencia de Dios, porque había quedado en otros lugares esta arca. Así que David empieza a decir y empieza a llamar al pueblo, a los jefes, a llamar a los sacerdotes, y él tenía esa necesidad porque la presencia de Dios no estaba, el arca de Dios no estaba en el pueblo de David. Así que vamos a irnos unos minutitos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. ¿Sí está en la pantalla? El rey David dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que todo el pueblo decía: sí, traigamos el arca de Dios acá. Se habían olvidado de esa arca. Si nos vamos a Primera de Crónicas 3:7, ahí empieza la travesía de cómo trajeron el arca de Dios al pueblo. Dice en el versículo 7: de regreso colocaron el arca en una carreta, dice, y colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. El arca de Dios había estado en un lugar apartado, en la casa de un sacerdote. Esa arca de Dios estaba sin tomarla en cuenta. Dice la Biblia que el arca de Dios pasó en la casa de Abinadab. Y dice, ahí pasó todo el tiempo, nunca pasó nada. El arca de Dios estaba en silencio. Y ahí David dice: vayamos y traigamos el arca porque tenemos esa necesidad. Y a lo que va David a traer el arca de Dios, dice que el arca la subieron en una carreta y que la llevaron unos caballos al arca. Y mientras iban en el camino, dice que los bueyes que llevaban la carreta se tropezaron y el arca cae. Es necesario que usted sepa esto. Quiso caer el arca, y uno de los que estaban allí se acercó al arca para trancarla y murió. ¿Se puede usted imaginar? David dice que iba a buscar el arca con alegría, con danza. Dice que el hombre más feliz era él, porque sabía que en el arca de Dios estaba la presencia de Dios mismo. Y ese David, dice, danzaba, llevó flautas, llevó bullaranga, más o menos como sabemos danzar aquí. Y él estaba tan contento de que iba a traer el arca de Dios, la presencia de Dios, que el momento que Usa se acerca al arca, Dios lo hiere y lo lastimó y murió. Yo me lo imagino a David. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué pasó esto? Señor, pero si yo quería que vengas a mi casa, yo fui a recibirte, yo fui a traer tu presencia con alegría, con gozo. Dice David, yo no sé a cuántos les ha pasado eso, que usted viene con alegría, con gozo, danzando al Señor, pidiéndole, con toda la seguridad de que Dios le va a responder, y algo sucede en el camino. No necesariamente que alguien se muera, pero sí nos esperan las deudas,
no se abrió la puerta para que se sane fulano. Y como que el rey David estuvo allí mirando, y la Biblia dice que él se empezó a tener muchas iras por lo que había pasado. Dice que él se ofuscó, que se desanimó de traer la presencia a su casa. A veces nos pasa eso. A veces decimos, chus, hemos estado tanto clamando, tanto diciendo, Señor, ven a mi casa, Señor, ayúdame. Y a veces como que parece que el Señor no estuviera. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué hice mal? No sé cuántos se han preguntado. Hace unos tres semanas, nos robaron en la casa allá en Catamayo. No fue la grandeza que nos robaron, pero sí decíamos, Señor, pero te hemos buscado. Pero Señor, hemos estado orando, hemos estado clamando a ti. ¿Por qué pasa esto? Y a veces uno dice, Señor, ¿pero qué hice mal? Y era la pregunta que nos hacíamos con mi esposo, ¿pero qué hicimos mal, Señor? Pero si tu palabra dice que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Y nos seguíamos haciendo la pregunta, y esa pregunta tuvo una respuesta. A lo mejor usted diga, ¿y por qué a mí me pasará esto? ¿Y por qué tantas veces lo busco al Señor y parece que no me escucha? La historia del rey David y del arca. Dice, David danzaba y Usa murió. En 2 de Samuel 6:11. Primera de Crónicas 13:8, Primera de Crónicas 13:8. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios. Y en el 9 dice, pero cuando llegó a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y en el 11 dice, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Y David temió a Dios, dice, aquel día, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David tuvo miedo, dice, ahora sí, no voy a llevar la presencia, no la voy a llevar al arca. Esa manera de reaccionar de David es la que me llamó la atención. Primero se enojó y después tuvo miedo. A veces nos pasa eso. Pero después, para la gloria del Señor, nuevamente reacciona David, recapacita y dice, no, yo no la voy a llevar al arca a mi casa, la voy a llevar a la casa de otra persona. Así que ahí empieza. David dice, vaya esa arca a la casa de Obed-edom. Era la casa de otro sacerdote en otro lugar. ¿Se puede usted imaginar? No, mejor yo no te llevo, Señor. Yo no te voy a decir que vengas. Mejor que se vaya para allá. Y lo mandó Dios al arca a la casa de Obed-edom. La Biblia cuenta, allí sí, en la parte de 2 de Samuel 6:11, dice, y el arca de Dios esparció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor, ¿qué dice? Lo bendijo a él y a toda su familia por causa del arca. Se puede imaginar, el arca se va a la casa de Obed-edom y es bendecido de tal manera. Dice lo que cuentan los estudiosos, dice que la bendición de él fue tener más hijos. ¿Cuántos quieren esa bendición? Teniendo la presencia de Dios en su casa. ¿Cuántos quieren más hijos? ¿O cuántos quieren hijos? Dice que la casa de Edom era una casa donde estaba bendecido de todas maneras. Estaba bendecido con la provisión,
con hijos. ¿Y sabe qué me gusta la bendición de este personaje, Obed-edom? Es una bendición que cuentan que los hijos y los nietos sirvieron a Dios. Una bendición tan grande que usted diga, bueno, yo quiero un carro, yo quiero una finca, pero lo que dice aquí que le dio todo y que a más de eso su generación le servía. Esa es una bendición que yo creo que todos deberíamos anhelar. La casa de Obed-edom fue bendecida por el arca, por la presencia de Dios. Esa casa fue bendecida de generación en generación. ¿Cuántos quieren esa bendición? Todos queremos esa bendición, pero la bendición, todo depende de cómo usted traiga el arca del pacto a su casa, la presencia de Dios a su casa. Habíamos iniciado, ¿qué es entrar a su casa la maldición? ¿Cómo entramos o cómo dejamos entrar la maldición? Hoy yo quiero enseñarle que usted lleve la presencia de Dios a su casa. La presencia de Dios en su casa es bendición, no es maldición, pero requiere de muchas cosas. ¿Qué había en el arca del pacto? Había las tablas de la ley. Para yo traer la presencia de Dios a mi casa, yo tengo que decirle, ven Señor, aquí está la Biblia, leer la palabra, ponerla por obra esa palabra para que haya bendición. Primero la purifico a la casa, al hogar. Primero saca todo lo que es inmundicia y venga la presencia del Señor. Con la presencia de Dios, con la palabra de Dios voy purificando mi casa. Me encanta esta parte cuando dice, David primero iba danzando en la presencia de Dios. Iba danzando, cantando, iba alabando a Dios. Así nosotros podemos también atraer la presencia de Dios a nuestras casas. Pero a veces solo lo hacemos aquí. Bendición, bendición, venir a la casa de Dios a danzarle, a alabarle, a cantarle, a proclamar su nombre. Pero el Señor también quiere que llevemos su presencia a nuestras casas, a nuestro hogar, a un lugar donde podamos decir, Señor, aquí estoy. Hay un lugar chiquito. Alguna amiga me decía, yo tengo ese lugar en mi casa. ¡Qué chévere! ¿Y dónde lo tienes? Y me llevó al lugar. Tenía un vestidor y ella lo había encogido un poquito, había movido el mueble de donde se guarda la ropa y ahí había puesto una almohada, la Biblia y algo así como para escuchar música. Y ahí yo le dije, qué lindo esto, aquí tengo yo mi comunión con el Señor. Yo quiero llevarlo un poquito más allá, algo más grandecito, donde usted y su casa puedan adorar al Señor, donde usted y su casa pueda decir, Señor, aquí estamos. Un lugarcito donde haya unos almohadones. ¿Cuántos han ido a la parte de abajo de aquí de la iglesia? Hay un cuarto de oración, ahí hay alfombra, hay unas colchonetas y ahí nosotros podemos coger de eso y llevar a nuestra casa. No las colchonetas, la idea. Las colchonetas se quedan allí. La idea, y usted lleva a su casa y dice, Señor, aquí estamos. Y es que con el pasar del tiempo ya nos duele la rodilla, ya nos duele el codo cuando nos postramos delante de la presencia de Dios. Tenemos que usar la colchoneta, tenemos que usar una almohadita. Así que eso fue lo que hizo el rey David. Él empezó a hacerle esa falta. Sabe que el Espíritu de Dios se mueve y David tuvo ese sentir. Yo quiero que en esta mañana usted tenga ese sentir de decir, yo quiero llegar a mi casa y preparar un lugar para mi Señor. Cuando el rey David supo la bendición de este personaje Obed-edom, de este sacerdote, porque él era un sacerdote, como que se levantó y se animó. De lo que estaba él medio moribundo y desanimado, se levantó y dijo, no, pues, si en la casa de Obed-edom
hay bendición, vamos a traer el arca. No se quedó con los brazos cruzados, no se quedó desanimado, sino que como que dijo, no, pues si a él lo está bendiciendo, yo lo voy a traer al arca para que en mi casa haya bendición, para que todo sea puesto por él, por Dios. Así que eso hizo el rey David. El rey David nuevamente arregló las cosas. Empezó él a decir, bueno, algo hicimos mal antes. ¿Por qué se murió Usa? Así que él recapacita y él empieza a hacer un orden en su casa en lo que él había hecho mal. El rey David nos enseña que nosotros podemos recapacitar, si podemos decir, Señor, yo creo que he estado haciendo malas cosas. Y él empezó a decir, bueno, algo hicimos mal. ¿Por qué Usa murió? Señor, si yo te estaba trayendo con alegría. Y ahí se fue, nos vamos a las Escrituras para que podamos nosotros ver cómo es que David reacciona. Primera de Crónicas 15:2. Y ahí empieza a ordenar y empieza a decir, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino solo por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Primer punto, empezó a ordenar. Dijo, no, pues el arca no lo podía traer cualquier persona. Ahí dijo, va a ser solo los levitas. Ya estaba puesta esa ley, pero alguien se olvidó. Usa no era sacerdote, era hijo de un sacerdote, pero ahora la bendición nuestra es que nosotros sí podemos llevar la presencia de Dios, porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Usted puede llevar la presencia, el arca de Dios a su casa. Ahí en ese tiempo decía David, ahora vamos a hacer las cosas bien. Ordene usted su casa. Hagamos las cosas bien para que la presencia de Dios, ¿sabe qué? Yo tengo muchas cosas y espero mucho en el Señor. Y cuando yo preparaba esto, yo le decía, Señor, yo voy a traer tu presencia aún más a la casa, porque yo sé que tú nos vas a bendecir más de lo que ya nos has bendecido. Así que primero arreglamos la casa. Los levitas eran los únicos. ¿Hay algo que usted tenga que arreglar en su casa? Esa es la pregunta. Segundo, Primera de Crónicas 15:11. ¿Lo tenemos? Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. En el versículo 12 dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Segundo, había que preparar un lugar para que llegue el arca. Mire cómo empezó David a decir, esto hicimos mal. Cargó el arca a una persona o la topó al arca a una persona que no era sacerdote. La otra era algo que no había estado preparado. Ahora llevemos el arca al lugar donde se ha preparado. Así que arreglemos nuestra casa. En el versículo 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre, ¿qué dice? Sus hombros. No tenían que haberla traído en la carreta. Tenían que haberla traído sobre sus hombros. Pero ellos dijeron, no, pues subámosla a la carreta como que fuera cualquier cosa. La presencia de Dios no es cualquier cosa.
La presencia de Dios es santa, es pura. La presencia de Dios nosotros tenemos que llevarla a nuestra casa con todo el deleite, con todo el respeto. Eso es lo que nos está enseñando. ¿Cómo pudo subir a la carreta? Si tenían que haberla, la ley decía, el mandato decía que la lleven en hombros al arca de Dios. ¿Cómo yo puedo decir voy a llevar a mi casa la presencia de Dios si no he purificado mi casa? Así que yo quiero que usted salga de este lugar diciendo, yo voy a limpiar mi casa, yo voy a poner orden en mi casa y que la presencia de Dios esté aquí, en este lugar, con todo el respeto. No la suba a una carreta. Es como decir, no, aquí estoy, el meneadito, y más al ladito estoy, Señor mi Dios, al contemplar. Yo no puedo hacer eso. Purifique su casa. El rey David dijo, ya tengo la respuesta por qué pasó eso. Porque dice que también no estuvieron purificados. Las personas que fueron a traer y llevar el arca, dicen, no se purificaron, no se prepararon para llevar la presencia de Dios. ¿Cómo nos preparamos? Diciéndole, Señor, aquí estoy, perdóname. Yo hice hoy esto, lo hice mal. Reconocer que me equivoco, reconocer que fallé, reconocer que cometí un pecado y Señor, ayúdame. ¿Y sabe qué? Dios se manifiesta en los hijos que se arrepienten y ahí empieza la presencia de Dios y su gloria se empieza a mover. Cuando nos robaban, yo me acordaba de esto y decía, Señor, yo también quiero saber qué hice mal, qué hicimos mal. Y el Señor nos contestó, pero no le voy a contar, para que ese espíritu de chisme no se penetre. Pero el Señor nos dijo, mira, esto hicieron mal. Y yo le dije, Señor, perdóname, nunca más. Y yo espero que nunca más haga algo que le ofenda al Señor para que no se abra ese cerco. Así que si usted le robaron, si a usted está enfermo, si usted le han dado mala noticia seguido y seguido, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué he estado haciendo mal? Como David, Dios le dio la respuesta. Los sacerdotes no honraron la presencia de Dios, no hicieron lo correcto, llevar a la presencia de Dios en una carreta. Yo decía, Señor, ¿será que yo estuve en algún momento llevando tu presencia en carreta sin honrarte? Y ahí le dije, Señor, perdóname. Así que la enseñanza del día de hoy, lleve la presencia de Dios, purifique su casa, limpie, haga todo lo que tenga que hacer para que en su casa la presencia de Dios se mueva. Me encanta lo que hizo el rey David. Segunda de Samuel 6:14. Segunda de Samuel 6:14. Una vez que ya llevaron la presencia de Dios, el arca, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David, ¿qué dice? Vestido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Me encanta esto. ¿Cómo atraigo la presencia de Dios? Con danza, con júbilo, con trompeta, con címbalo. Estaba contento David. Decía, llega el arca, llega la presencia de Dios. Si usted empieza a conocer esto, Señor, yo quiero tu presencia en mi casa, no va a decir, tu presencia está aquí. Qué bonito. Usted tiene que danzarle al Señor y decirle, Señor, yo anhelo tu presencia. Primero purifique su casa. Primero esta casa de aquí, mi familia, lo que empezamos a hablar en la introducción.
A veces decimos, yo creo que mi hijo está tomando, yo creo que está llegando a la casa medio oliendo a licor, pero no le digo nada porque se pone como león. No, usted tiene que tomar la autoridad y decir, a ver, hijo, a esta casa, aunque tengas 40, 50, 60 años y vives aquí, esta casa tiene que estar limpia. Si usted no hace nada, usted es cómplice. Termina siendo como aquel que está pecando. Haga algo, purifique su casa y traiga la presencia de Dios a su vida. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Anhele esa presencia, anhélela. Yo le voy a pedir a Brian Israel, me encanta, esta lectura es bastante larga y en una de esas lecturas dice que David empezó a llamar por nombre a todos los que iban a estar en la puerta, a los que iban a estar en la alabanza, dice, los llamó por nombre. Y usted se puede imaginar, Brian, ¿puedes venir? Que David diga, Julanito, ven, tú vas a encargarte de tocar. Así que yo le voy a pedir a Brian, atrae la presencia de Dios. Dice que lo hacía con gozo, no lo va a hacer con la música suavita, lo va a hacer con una música alegre, atrayendo la presencia de Dios a su casa, a su vida. Así que vamos a tocar, Brian. Le voy a pedir también a Angelito. Angelito, no conozco otro Dios como mi Dios. ¿Se puede imaginar eso ahí? No conozco otro Dios como mi Dios. Yo me lo imagino a David danzando. Dice la Biblia que él danzaba, que él daba las vueltas y atrayendo la presencia de Dios a su casa. La presencia de Dios con alegría, con gozo, no con tristeza, porque Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios bueno. Está aquí.